Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde hoy nos sumergimos en uno de esos dramas que nos mantienen al filo del asiento, una historia que involucra a dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, Melis Bursin, Serkan y Özge. ¿Listos para desentrañar este enredo que promete sacudir la pantalla? Pues abróchense los cinturones porque aquí vamos. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, ¿qué esperan? Denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras emocionantes actualizaciones. Nos encanta tenerlos aquí y queremos que sean parte de esta gran familia. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos, de un título que nos ha dejado pensando. Melis Bursin desata la reconciliación de Serkan y Özge. Solo el título ya nos provoca un cosquilleo, ¿verdad? ¿Cómo es posible que la presencia o las acciones de Melis Bursin, una figura que a veces vemos como un elemento externo en las dinámicas de pareja, pueda ser el catalizador para que Serkan y Özge, dos nombres que seguro muchos de ustedes conocen muy bien, vuelvan a encontrarse, quizás en un sentido romántico o simplemente a nivel de comprensión? Esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder hoy. Nos adentraremos en las posibles razones, en los rumores, en las interpretaciones que giran en torno a esta intrigante conexión. Vamos a analizar cómo las personalidades, las trayectorias y quizás hasta los malentendidos pueden jugar un papel crucial en la vida de estos personajes, y cómo una figura como Melis Bursin, que puede ser una actriz, una colega, o incluso alguien con quien comparten un círculo social, podría ser la clave para abrir una puerta que parecía cerrada. Para entender este titular, primero debemos recordar quiénes son Serkan y Özge en el universo que conocemos. Si hablamos de Serkan, probablemente pensemos en un personaje complejo, quizás un hombre de negocios con un pasado turbulento, o un artista atormentado por sus demonios. ¿Y Özge, qué podemos decir de ella? Podría ser su alma gemela destinada, o quizás alguien que representa todo lo que él necesita pero no sabe cómo alcanzar. Sus historias a menudo están entrelazadas por el destino, por encuentros fortuitos, y por esas inevitables diferencias que crean tensión y, a la vez, esa atracción irresistible. ¿Y ahora, dónde entra Melis Bursin en todo esto? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Melis Bursin, como figura pública, puede tener diversas conexiones. Quizás sea una actriz que comparte escenas con ellos, o una amiga en común, o incluso una figura que a través de sus propias vivencias y sus declaraciones, proyecta una luz sobre las relaciones de los demás. Analicemos las posibles vías por las que Melis Bursin podría desatar esta reconciliación. Una posibilidad es que ella sea una mediadora involuntaria. Imaginen una situación donde Melis, al interactuar con Serkan, menciona algo sobre Özge, o viceversa. Quizás comparte una anécdota o una observación, o incluso una preocupación que resuena en Serkan o en Özge, y les hace ver las cosas desde una perspectiva diferente. A veces un tercero con una mirada objetiva o simplemente por estar fuera del conflicto directo, puede decir justo la palabra que se necesita o crear la circunstancia perfecta para un acercamiento. Otra vía podría ser que Melis Bursin, a través de su propio camino o de su actitud ante la vida, inspire a Serkan y Özge. Quizás ella está demostrando una fortaleza, una resiliencia o una forma de gestionar sus propias relaciones que sirve de ejemplo. Si Serkan y Özge se encuentran en un momento de duda, de enfado o de distanciamiento, ver a alguien como Melis manejando sus propias circunstancias con gracia o determinación podría darles el impulso que necesitan para reflexionar sobre sus propias acciones y el valor de su conexión. También es posible que Melis Bursin sea el hilo conductor a través de eventos sociales o profesionales. Imaginen una premiere, una gala, una fiesta de producción, donde los tres coinciden. La mera presencia de Melis podría crear una atmósfera donde Serkan y Özge se vean forzados a interactuar, quizás para ser corteses, o quizás porque Melis los pone en la misma conversación. A veces estas situaciones incómodas son precisamente las que rompen el hielo y abren el camino a una conversación más profunda. Y no olvidemos la posibilidad de que Melis Bursin tenga un rol más directo, aunque sea de forma sutil. Quizás ella, como colega o amiga, conversa con Serkan y le da un consejo sincero sobre Özge, o habla con Özge sobre las cualidades positivas de Serkan. Este tipo de intervención, cuando viene de alguien de confianza, puede tener un peso enorme. Si Melis tiene una buena relación con ambos, podría ser la persona ideal para señalarles las razones por las que deberían intentar arreglar las cosas. Ahora bien, ¿tipo de reconciliación podríamos estar esperando? No siempre se trata de un regreso romántico instant.
Aneo. Podría ser una reconciliación a nivel de amistad, donde Serkan y Ozge deciden dejar atrás las rencillas y reconstruir un vínculo de respeto mutuo. O quizás es una reconciliación a nivel profesional, si sus carreras están ligadas de alguna manera, y necesitan trabajar juntos de nuevo. Y por supuesto, la posibilidad más emocionante para muchos de ustedes, la reconciliación romántica, donde los sentimientos que alguna vez existieron vuelven a aflorar y les dan una segunda oportunidad. El título es ambiguo y esa ambigüedad es precisamente lo que lo hace tan fascinante. Analicemos más a fondo las posibles dinámicas entre Serkan y Ozge que harían que una intervención de Melis Bursin fuera tan crucial. Si su relación terminó por un malentendido, quizás Melis, sin quererlo, comparte una pieza de información que aclara la confusión. Si se separaron por orgullo, la intervención de Melis podría ser un recordatorio de lo que realmente importa, o un ejemplo de humildad. Si simplemente se distanciaron por el paso del tiempo o por las exigencias de sus vidas, la presencia de Melis podría ser el catalizador que los haga darse cuenta de que todavía hay algo especial entre ellos, algo que vale la pena reavivar. Pensemos también en el impacto que Melis Bursin tiene en el imaginario colectivo. Como figura pública, sus acciones y sus palabras suelen ser observadas y analizadas. Si ella, por ejemplo, hace una publicación en redes sociales donde se insinúa una buena relación con Serkan y Ozge, o donde hace un comentario que sugiere que ambos deberían estar juntos, esto podría ser suficiente para que los fans y la prensa empiecen a especular y a presionar, creando así un ambiente donde una reconciliación se vuelve más probable. A veces la presión pública, especialmente en el mundo de las celebridades, puede ser un factor sorprendentemente poderoso. Otra perspectiva a considerar es la de la empatía. Si Melis Bursin ha pasado por sus propias luchas en el amor o en las relaciones, y ha hablado de ello abiertamente, podría ser que Serkan y Ozge, al escuchar sus experiencias, encuentren un espejo de sus propias dificultades. Esta identificación podría generar una sensación de camaradería y comprensión, llevándolos a considerar la posibilidad de aplicar las lecciones aprendidas a sus propias vidas y a su relación. El titular, Melis Bursin desata la reconciliación de Serkan y Ozge, nos invita a la reflexión sobre la interconexión de las vidas, incluso de aquellas que parecen separadas en la superficie. Nos recuerda que las acciones de una persona pueden tener ondas expansivas que afectan a otras de maneras inesperadas. Es una invitación a creer en la posibilidad de segundas oportunidades, en la capacidad de las personas para perdonar y para volver a encontrarse. Y mientras seguimos especulando, debemos recordar que en el mundo del entretenimiento, a menudo hay mucho más de lo que se ve a simple vista. Los guiones, las relaciones públicas, los intereses profesionales, todo se entrelaza para crear las historias que consumimos. Pero eso no le resta emoción a la idea de que una figura como Melis Bursin pueda ser el factor clave para que dos personas que se quieren, o que alguna vez se quisieron, retomen su camino juntas. Para concluir, hemos explorado varias teorías sobre cómo Melis Bursin podría estar en el centro de la reconciliación entre Serkan y Ozge. Desde ser una mediadora involuntaria hasta una fuente de inspiración, o incluso un catalizador social, las posibilidades son tan vastas como intrigantes. Lo que está claro es que este titular ha capturado nuestra imaginación y nos ha hecho pensar en la complejidad de las relaciones humanas y en cómo un pequeño empujón, de la persona adecuada, puede cambiarlo todo. Espero que hayan disfrutado de esta profunda inmersión en este fascinante escenario. Hemos analizado cómo las dinámicas personales, las interacciones sociales y la influencia de figuras públicas como Melis Bursin pueden jugar un papel decisivo en las relaciones de otros. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que Melis Bursin es la clave para esta reconciliación? ¿De qué otra manera podría estar involucrada? Nos encantaría leer sus teorías y sus opiniones en la sección de comentarios. Su participación es lo que hace que este canal cobre vida. Y recuerden, si este vídeo les ha gustado, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba. Compartan este contenido con sus amigos y familiares que también aman las historias de amor y drama. Y si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Únanse a nuestra comunidad y seamos testigos juntos de todas las novedades del mundo del entretenimiento. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.